Gracias, una disculpa, pero aquí, ya llegué. Qué bueno que ya pude llegar. Pues vamos a dar inicio para dar, celeridad a la comisión y ya tenemos a la diputada secretaria para que nos... Buenos días, diputada, diputados, compañeros, ya estoy aquí. Buenos días, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la reunión de la comisión. Si me permiten, déjenme bajo el guión. Y muy buenos días, siendo las 1:23 del día 26 de agosto del 2021, se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del quórum. Solicito a la secretaria sirva a pasar lista de asistencia. Un momento, presidenta, con todo gusto. Gracias. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Marisela Sainz Moriel. Presente. Diputado Humberto Chávez Herrera. Presente, diputada. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Presente. La de la voz, diputada Rocío Sarmiento Rufino. Presente, diputada presidenta, le informo que nos encontramos 4 de los 5 integrantes de la mesa directiva con la justificación que se acaba de referir de la diputada Georgina Bujanda Ríos. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 26 de agosto del 2021, reunidos a través de esta plataforma digital, de conformidad con el acuerdo número 012/2020, aprobado a los 8 días del mes de junio del 2020, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Como punto número 1, pase de asistencia. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. El cuarto, análisis del dictamen que recae en los asuntos 14, asunto 872 y asunto 1950, así como el 2993, que van dentro de un mismo dictamen. Y seguimos con el asunto 87, 968, 1912, 2039, 2416, que van en otro dictamen por ser en el mismo sentido. Y como último punto sería asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la secretaria sirva a poner a consideración de los diputados y diputadas presentes el orden del día para su aprobación en la forma acostumbrada. Un momento, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, de la presidenta, pregunto a los y las diputadas el sentido de su voto. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. La de la voz, a favor. Diputada presidenta, por unanimidad, la votación. Gracias, diputada secretaria. En relación al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación, en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas, le solicito omitir su lectura y si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, le pido a la diputada secretaria se sirva a poner a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados el sentido de su voto en relación al acta anterior. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor.
Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputado Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada La de la Voz, a favor. Diputada Presidenta, le informo que por unanimidad se ha aprobado el acta anterior. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Respecto a los puntos del orden del día, referente al análisis de los proyectos de dictamen, se concede el uso de la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario o de lo contrario, pasar la voz al secretario técnico para que nos haga una breve historia para los que no estuvieron de los dictámenes en los dictámenes que ya están preparados para su votación. Yo no, adelante. ¿Sí, Memo? Entonces, con su permiso, diputada presidenta, diputadas, diputados, compañeras, compañeros que hoy nos acompañan. Como sabe, diputada presidenta, en virtud de la reunión próxima pasada, se elaboraron los proyectos en el sentido encomendado o expuestos en base a los motivos acordados, vaya la redundancia, en dicha reunión. Por lo que, de manera muy sucinta, si me lo permite, expondré los dos proyectos. Como se había mencionado, gracias diputada presidenta, como se había mencionado con anterioridad, para efectos didácticos y no así para restarle menos importancia a los demás temas, se establecieron dos ejes temáticos, es decir, dos temas rectores, que son los que rigen los dos proyectos de dictamen. El primero de ellos es el de fraude familiar. Establecimos como el eje temático y los complementarios vendrían a ser el rapto, el adulterio y el establecimiento de una pena cuando los homicidios se den por razones de género. El siguiente dictamen, ese tema toral, es el maltrato infantil. Y los complementarios es una serie de agravantes en la violencia familiar. Claro, está relacionado con las niñas, niños y adolescentes. Y el otro complementario de maltrato infantil es el establecer un agravante cuando se utilice a las personas menores de 18 años para cometer homicidios o realizar lesiones. A grandes rasgos, estos son los dos ejes temáticos. En cuanto al primero, es decir, al que establece o el que pretende instituir el fraude familiar en nuestro derecho positivo, como ya sabrán, se elimina la figura del rapto por diversas recomendaciones de la CEDAW, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de nuestro Código Civil del Estado. En cuanto al adulterio, se elimina como requisito para contraer nupcias, así como para solicitar la nulidad del matrimonio. Todo ello en nuestro instrumento civil del Estado de Chihuahua. En relación con la pena, para establecer una pena cuando se dé el homicidio por cuestiones de género, se determinó equipararlo al rango punitivo con aquellos casos en donde se cometen contra de periodistas, cuando hay decapitaciones, contra personal de seguridad pública o en las áreas de procuración y administración de justicia, entre otros, ¿no? Sin embargo, se equipara el rango punitivo con estos casos. Y ya por último, el fraude familiar, como se explicó en la reunión pasada, todo el trabajo que se vino haciendo desde que fue presentada esta iniciativa, que fue consultada en la mesa técnica interinstitucional, que se presentaron proyectos, evidentemente, que hubo discordancias, pero a la vez puntos de encuentro en la mesa interinstitucional, y llegamos o concluimos con aquel proyecto, si me lo permite, diputada presidenta, que a la letra reza: a quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Aquí
parte o de lo más interesante que resaltamos en la reunión pasada fue que aun y cuando tomamos de referencia aquel decreto emitido en el 2012 por el legislador federal cuando se instituye el feminicidio, en aquel decreto establecen el fraude familiar como un delito patrimonial. Y de acuerdo a los argumentos que mencionamos en la reunión pasada, que si gustan los vuelvo a exponer, pero por lo pronto los omito, determinamos que el bien jurídico debería ser distinto. Es decir, razonamos, y ahí se encuentran en las consideraciones, que el bien jurídico a tutelar es la integridad de las personas que integran la familia, porque no se daña la subsistencia de la víctima, es decir, los alimentos, y se consideró como un bien de mayor valía que el patrimonio, es decir, un fraude. Y esto aparte permitiría a los operadores del sistema, cuando formulen alguna imputación por fraude familiar, que pudiera concursar con el fraude. Y se irían con el fraude genérico, es decir, se establecería una pena en razón del valor de lo defraudado. Es por ello que se determina que en lugar de que estuviera en los delitos patrimoniales, se establezcan los delitos que se cometen en contra de la familia. Por mi parte, diputada presidenta, de una manera muy sucinta, pero creo que sustanciosa, se expone el primer proyecto. Muchas gracias, Memo. Pues si me lo permiten, si no hay alguna intervención, someter a votación de los diputados presentes el proyecto que acaba de exponer el secretario técnico del primer bloque de iniciativas que acabo de mencionar. Diputada secretaria, Permite, licenciado. Soy el licenciado de la Rosa. Gracias, diputado de la Rosa. Diputada secretaria, Pero sí. quería hacer algún comentario. Muy bien. Adelante, diputado. Adelante. Mire, simplemente es un comentario que me parece importante, porque esto que estamos aprobando es un artículo que en manos de las mujeres, de las madres de familia, de quienes engañaron por básicamente la mayoría de las ocasiones por los varones que para evitar pagar y cumplir con las pensiones alimenticias hacen una serie de maniobras y entre otras se quedan aparentemente sin patrimonio para no pagar la pensión alimenticia, para no cumplir con sus obligaciones contraídas con sus hijos o con sus ex esposas o ex esposas. Son conductas miserables, mezquinas, las de quien se conduce de esa manera. Y yo celebro que hayamos ya incluido en este día, invito a que todos votemos a favor para que empecemos, tal vez con cierta timidez, a obligar mediante la fuerza del Estado a que quienes, para evitar cubrir los alimentos, cometan un fraude, provocando su propia, en algunos casos su propia quiebra como negocio, trasladen el negocio a otras partes, a terceros, o busquen cualquier manera de evitar de manera fraudulenta el pago de las pensiones alimenticias. Es decir, ahora sí tendrán las mujeres, tendrán los hijos, los acreedores alimenticios, posibilidad de acudir ante la Fiscalía General del Estado y decir, quiero que busquen al deudor alimentista y lo obliguen a pagar la deuda alimenticia
porque ha estado haciendo todas estas maquinaciones para, en una actitud mezquina, evitar cumplir con sus obligaciones. Muchas gracias. Celebro y les pido que todos votemos a favor, porque es muy importante. De verdad, vivimos en un estado y en un país donde los deudores alimentistas y los deudores de impuestos buscan todo un país de deudores alimentistas y deudores de impuestos. Hay que ir terminando por lo menos con la primera rama de quienes nos iluminan. Muchas gracias. Gracias, diputado de la Rosa. Si hay alguna otra intervención, adelante. Si no hay ninguna, solicito a la diputada secretaria someter a votación este primer bloque de iniciativas que incluye la 14, la 872, la 1950 y la 2993. Como tema principal, el fraude familiar. No sé si la licenciada Sarmiento la escucharía. Parece que se salió, ¿verdad? Sí, se salió, diputada. Parece que se está conectando. Ahí estoy, diputada, se me fue el enlace en la computadora, pero ya entré en el celular. Adelante, muchas gracias para someter a votación el primer bloque de los asuntos, siendo el 14, el 872, 1950, 2993, y el tema principal es el fraude familiar de este bloque de iniciativas. De su voto respecto al proyecto de dictamen en las iniciativas que ha mencionado la diputada Marisela Sáenz, favor de emitirlo. Diputada Marisela Sáenz, válgame, Marisela Sáenz. A favor. Gracias, diputada. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Rocío Sarmiento Rufino, a favor. Diputada presidenta, le informo que por unanimidad se ha aprobado el proyecto del dictamen. Gracias, diputada secretaria. Seguimos con el siguiente bloque de iniciativas. Memos. Gracias. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Como saben, el siguiente tema es el maltrato infantil. Para efectos didácticos lo hemos dividido en tres partes. El primero son dos iniciativas, la 87 y la 968, que pretenden tipificar el maltrato infantil por los motivos que ya previamente han sido expresados en reuniones pasadas. El segundo bloque es el que trata de establecer una serie de agravantes en la violencia familiar. Este está constituido por las iniciativas 1912 y 2039. Y por último, es una iniciativa que pretende establecer estas calificativas que mencioné en un principio al homicidio. Esta es la 2416. Por lo que respecta a las dos que pretenden establecer una serie de agravantes en la violencia familiar, se consideró adecuado su incorporación a nuestro sistema. Reitero, voy a omitir un poco ya de todas las consideraciones que hemos venido diciendo para irme directamente al proyecto de decreto, en donde se establece que la pena se incrementará hasta en una mitad cuando la conducta, es decir, cuando la violencia familiar se ejecute en presencia de alguna niña y adolescente. Hay que hacer énfasis en esto. Aquí existe un agravante al tipo básico, es un agravante en donde la autoridad jurisdiccional podrá imponer hasta una mitad de esa pena. Ahorita les digo el por qué hice énfasis en esta punibilidad. En la siguiente hipótesis agravante
se establece que cuando a sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, esta disposición o este enunciado ya se encontraba, simplemente lo cambiamos de lugar, sin embargo, fue en una de las iniciativas referenciada. Lo novedoso es que ahora, cuando el agente realice la violencia familiar en contra de una persona menor de 18 años, la pena se incrementará en una mitad. La distinción entre la primera punibilidad en la que hice énfasis y esta segunda hipótesis es la siguiente. En la primera hipótesis, cuando la niña adolescente no sea la víctima directa, que para mí, disculpen que lo diga, si lo es, sin embargo, materialmente no esté siendo víctima, por así decirlo, de la agresión física, esto es, que solamente presencie la agresión física entre la víctima y el victimario, la pena a imponer podrá ser desde un día hasta una mitad de la pena que le toca. En cambio, en la siguiente hipótesis, es decir, cuando la víctima directa sea una persona menor de 18 años, aquí la autoridad jurisdiccional está forzada a imponer a una mitad más de la pena. Es por ello que se hace esta distinción y lo resalto del proyecto. En cuanto a la calificativa del homicidio, como saben, la iniciativa pretendía que cuando se utilizara a las personas menores de 18 años, como ven en el proyecto que se les envía, se hace una distinción, se cambia esta iniciativa, pero el sentido es el mismo. Se cambia la iniciativa por dos razones fundamentales. Digo, por una razón fundamental, mejor dicho. Es para que guarde armonía con aquellas formas de autoría y participación que se encuentran en el artículo 21 de nuestro Código Penal, relacionado con el autor mediato y con el instigador. Y el decreto quedaría de la siguiente forma. Cuando se lleve a cabo sirviéndose como instrumento de una persona menor de 12 años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. Y la otra hipótesis es para cuando, aquí estamos hablando cuando, o la estamos relacionando directamente con aquella fracción del 21 que dice expresamente que determinen dolosamente el autor a cometerlo. Es decir, aquí estamos hablando de aquella figura, recordarán, del instigador y el instigado. Es por ello que se establece otra fracción en las calificativas para que diga cuando se instigue para cometerlo a una persona menor de 18 años. Ahora bien, en cuanto a la punibilidad, en las calificativas, en estos dos casos, también se hace una distinción, porque se considera más gravoso que se sirva de instrumento de una persona menor de 12 años para que cometa un homicidio, que cuando una persona mayor de edad instigue a una persona menor de 18 años para cometer un homicidio. Es por ello que se hace esta distinción punitiva en nuestro código. Y ya por último, el maltrato infantil. Como saben, y lo voy a referir nuevamente, tuvimos diversas reuniones tanto con CIPINA Nacional, CIPINA Estatal, UNICEF y la Mesa Técnica Interinstitucional para ver el tema. Existieron varias posturas. Y ya por último, CIPINA Nacional nos hace una propuesta. El proyecto que se les expone tomó de referencia la violencia familiar vigente en nuestra entidad. ¿Por qué? Porque por dos motivos básicamente. Uno es cómo se expone en la iniciativa de origen, y el dos, que es el fundamental, recordarán que ya tenemos muchos años operando la violencia familiar con este tipo de redacción. Es decir, cuando se ejerce algún acto abusivo de poder u omisión intencional. Y el origen de la propuesta para tipificar el maltrato infantil reconocía que efectivamente a las niñas, niños y adolescentes
los tenemos o las tenemos tuteladas en la violencia familiar, pero es este ámbito familiar donde se desarrolla la violencia, pero teníamos desprotegidos los demás ámbitos, es decir, el escolar, el hospitalario, el social, etcétera, etcétera, ¿no? Donde también se manifiesta la violencia en contra de las niñas, niñas y adolescentes. Es por ello que aquí lo único que se está haciendo es tomar de referencia, reitero, la violencia familiar para cubrir los otros ámbitos que no habían sido tutelados o que estaban tutelados de otra forma en otros instrumentos jurídicos. Es por ello que ahora el delito queda de la siguiente forma, o la propuesta es la siguiente: comete el delito de maltrato infantil el agente distinto de la violencia familiar contemplada en el artículo 193 de este código que ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional que agreda física, psicológica, emocional o sexual a una persona menor de 18 años que esté sujeta a custodia, vigilancia, educación, enseñanza o cuidado. A quien cometa este delito se impondrá de 1 a 4 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Este delito se perseguirá de oficio. Como podrán darse cuenta, la pena mayor a imponer es menor al de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque se le exige mayor cuidado al padre o a la madre que deben de tener, o a tutor que deben de tener para con esta persona menor de edad. Por mi cuanto, disculpe que me haya extendido un poco más, diputada presidenta, sin embargo, se consideró que era importante enunciar el porqué de todos estos cambios. Es cuanto, diputada presidenta. No, licenciado Trejo, al revés. Es un placer escucharlo. Nos cultiva, nos informa, los diputados. Nada más me quedó una duda. La agresión física extra domicilio, fuera de domicilio, es cualquier persona que agreda a un niño, aunque siempre y cuando esté bajo su custodia, o a cualquier agresión a un menor de edad que agreda a los menores de edad. Es cualquier agresión. Es cualquier agresión. Cualquier agresor, así es. Que agreda a un menor. Distinto a que, por ejemplo, fuera su padre o su madre, Okay. Porque ello ya está contemplado en la violencia familiar, diputado. Que no sea familiar, pero lo agreda, una agresión, ok. Gracias. Muchas gracias. Ya quedó claro. Gracias, diputado. Si hay alguna otra intervención respecto a este segundo bloque de iniciativas, adelante, y si no, pues le pediría a la diputada secretaria que lo sometiera a votación, siendo las iniciativas 87, 968, 1912, 2039 y 2416. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidenta, pregunto a la y los diputados el sentido de su voto en relación al proyecto de dictamen que ha explicado el licenciado Trejo, favor de emitirlo. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Diputado Gustavo Dickerson. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. La de la voz a favor. Diputada presidenta, le informo que por unanimidad ha sido aprobado. Muchas gracias, diputada secretaria. Pasamos al tema de asuntos generales. Si hay algún asunto general, le solicito a la secretaria pregunte a los diputados presentes si hay algún asunto general. Yo sí tengo un asunto general. Adelante, diputado de la Rosa. Bien, el asunto general es emitir una felicitación a toda la mesa. Verdaderamente, y aunque es una mesa de muy poco glamour, de muy poco brillo en los medios, no manejamos la prensa, en mi opinión,
fuimos altamente productivos y sobre todo pusimos énfasis junto con la Mesa de Justicia y con la Mesa de Derechos Humanos, pusimos énfasis en los derechos y en la protección de los grupos más vulnerables, que son las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes. Y así estamos cerrando con 2 nuevos acuerdos, 2 nuevos dictámenes que ojalá se conviertan en leyes. Ojalá y se lleven rápido a la votación en el Pleno y se publiquen, porque verdaderamente estamos dotando de muchas herramientas a los jóvenes, adolescentes, las jóvenes, los niños, las niñas, las mujeres, en el ámbito familiar y en el ámbito extrafamiliar. Verdaderamente el estado que encontramos antes de que iniciara la 60ª legislatura y el estado de derechos con que entregamos a la sociedad chihuahuense después de terminar esta 60ª legislatura es otro estado, Que se apliquen o no se apliquen todas las leyes y nuevas disposiciones dependerá de las nuevas autoridades en el área ejecutiva, en el Poder Ejecutivo y Judicial. Pero yo me siento muy satisfecho del trabajo hecho en esta comisión especialmente, que fue la estructura, la columna vertebral de todo esta discusión, de todo este trabajo, y la columna vertebral de este trabajo ha sido el licenciado Guillermo Trejo. Creo que es un súper asesor. Creo que debemos de felicitarlo, debemos de reconocerlo. Mi opinión es que todos que hiciéramos un diploma y lo firmáramos todos los de la Mesa de Justicia, agradeciéndole por todo su trabajo, porque el trabajo que ha hecho ha sido de mucha calidad y todas las mesas técnicas que él ha convocado y trabajado los ha hecho de excelente calidad y profesionalismo. Entonces yo los invito a que le brindemos un aplauso al compañero Trejo, porque ya saben ustedes, los aplausos con el nuevo lenguaje mexicano son... no me quiere salir la grabadora. Son así. Un aplauso, un verdadero aplauso, don Guillermo. Muchas gracias y mucha suerte. Mucha suerte a todos ustedes, compañeros. Un abrazo a los que se van y a los que se quedan. También un abrazo. Y los que se van, mucho éxito. Y los que se quedan, pues nos seguiremos tolerando. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias. Felicidades a todo el equipo de la Comisión de Justicia. Tengan buen día y felicidades a los compañeros que van a representarnos en esta nueva legislatura, en la en la 67ª legislatura. Ay, disculpen. Felicidades. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un buen trabajo, presidenta. Sí, ¿verdad? Si me permite, presidenta, hacer notar la presencia de la diputada presidenta Blanca Gámez y aprovechando el espacio que tengo para hablar, por supuesto felicitar a los asesores, a la mesa técnica, al licenciado Trejo que está al frente y por supuesto también a mi compañera de camino Elena Costa, que han hecho un trabajo extraordinario. A nuestros asesores de cada diputado también felicitarlos. Ha sido un trabajo pues complejo. Justicia no es una comisión sencilla, pero hemos trabajado dando lo mejor de nosotros. Felicidades y pues que cada camino que emprendan o que continúen pues sea siempre de éxito. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Gracias, Blanquita, por estar aquí en la comisión y muchas gracias a todos esforzados, todos dando lo mejor de sí, porque Chihuahua merece eso, merece el respeto, merece siempre estar
dentro de lo mejor a nivel nacional, y gracias por el esfuerzo, gracias por demostrar que Chihuahua es diferente. Hasta luego, que estén muy bien. Diputada, Bonita tarde. diputada, Sí, adelante. Si me permite, presidenta, perdón, es que luego como el Adelante. diputado de la Rosa agarró de felicitar, yo traía un tema previo, pero bueno, muy bien. aprovecho. Adelante. Invitado a la comisión bajar un asunto para el análisis con nuestros asesores y el licenciado Trejo y la licenciada Costa respecto a una iniciativa que presentamos. Si nos pudiera el licenciado Trejo dar una explicación o el análisis que hicieron ustedes, por favor. Claro que sí, diputada, con gusto. Es en relación con establecer un agravante en el delito de robo cuando recaiga sobre teléfonos inteligentes. En aquel momento se determinó que no era viable esa propuesta porque podría vulnerar el principio de proporcionalidad, toda vez que estábamos equiparando al robo de celular con delitos como el robo a casa habitación, robo con violencia, robo de vehículos. Sin embargo, una vez que estuvimos analizando el fondo del asunto, diputada Sarmiento, visualizamos en colaboración con el licenciado Valenzuela y con Rocío, un punto toral que pudiera ser de relevancia e incluso de importancia para la próxima legislatura, si ustedes así lo consideran. Y estamos hablando del derecho a la intimidad, con la probabilidad incluso, bueno, el derecho a que no sea vulnerada la intimidad, evidentemente. Estamos hablando incluso de la probable creación de un tipo penal. Y lo comento rápidamente, si me lo permite, diputada. Visibilizamos un caso en específico que puede darnos mucha luz, ¿no? Aquella persona en donde pues está teniendo una relación extramarital. Esta otra persona le solicita cierta cantidad de dinero a la mujer. La mujer acude, es un caso real, ¿eh? La mujer acude a entregarle ese dinero a esta persona. Pero esta persona le solicita a un amigo que esté pendiente para cuando llegue la mujer para arrebatarle el dinero. Sin embargo, cuando le va a arrebatar el dinero, la priva de la vida. Llega la autoridad ministerial, procesa la escena, ve el teléfono, sin autorización jurisdiccional, saca toda la información y ella pues tenía fotos, mensajes, pues de su relación extramarital. El Ministerio Público reveló todo eso en la carpeta de investigación. Esa revelación es ilegal. ¿Por qué? Porque esa revelación, diputada, debería de haber sido aun y cuando la persona haya perdido la vida, debería de haber existido una intervención jurisdiccional para poder intervenir esa comunicación, para poder intervenir ese teléfono. Y más allá de esa vulneración a ese derecho, afectó el honor de la víctima, que este es otro tema toral, ¿no? O sea, el honor de la víctima post-mortem. ¿Por qué? Porque reveló incluso fotos muy íntimas con las hijas e hijos de la persona fallecida. Cosa que no debió haber sucedido porque al parecer no era materia del caso en concreto. Entonces, ¿qué pasa o qué debió haber sido, no? Pues debieron haber autorizado mediante la intervención de la autoridad jurisdiccional sacar esa información, pero solamente deben de revelar información relacionada con el caso en concreto. Todo lo demás lo puede ver, sí, pues porque saca la información, pero lo debe desechar, no lo debe de integrar a la carpeta. Actualmente, ¿podrían esta conducta ser sancionada por delitos de corrupción? No, por el mal actuar de la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando un particular lo hace? ¿Sexting? No, no es sexting, porque no hay una revelación de la información.
¿Alguna otra figura? Bueno, hasta ahorita no encontramos ninguna otra figura. Entonces, si se fija, diputada Sarmiento, aquí ya tenemos varios temas de relevancia, ¿no? La intimidad y el honor post-mortem. ¿Existe el honor post-mortem? Entonces, son temas que le decía a licenciado Valenzuela que no podríamos analizar en estos días que le quedan a la legislatura. Es por ello que en determinado momento pues se llegó a la conclusión de retirar del análisis la iniciativa, diputada, y si ustedes lo consideran, las y los diputados que van a seguir en la otra legislatura podrían retomar la iniciativa y analizar de fondo estos temas que igual no llegarían a ninguna conclusión legislativa, pero igual y podríamos hacerlo. Es decir, desconocemos el resultado del análisis, pero los temas, como ves, son trascendentes. ¿Es cuánto, diputada Sarmiento? Muchas gracias, Lili, por su explicación. Entonces lo dejamos así en esa propuesta de hacer un análisis a profundidad, un trabajo técnico en la próxima legislatura. Muy amable. ¿Alguna intervención más de algún diputado presente en asuntos generales? Bueno, si no hay algún asunto general más que tratar, se da por terminada la reunión de la Comisión de Seguridad Pública. Muchas gracias a todos y estamos pendientes. Muchas